Este domingo, último domingo de junio, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Quién se acuerda que el Señor había dicho que nos preocupáramos por lo que estamos escuchando, por lo que miramos con nuestros ojos? Que lo que miramos con nuestros ojos en la televisión, en el teléfono, en las noticias, en las informaciones que llegan. Gracias a Dios que muchos ya estaban pensando de la Segunda, Tercera Guerra Mundial, pero solamente fue un susto. Dios está a control de todo, en el cielo y en la tierra. Así que la vida de cada uno de los hijos de Dios no depende de nosotros, depende de Dios, porque Él es el que nos da la vida. Pero tú tienes que estar en obediencia. Así que hoy vamos a aprender de la palabra que nos dio el Señor. El domingo pasado no pudimos terminar, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra de Dios. El Señor nos había dicho que todas aquellas personas que creen en sus promesas, esas personas son bendecidas. El que cree sus promesas. Las bendiciones se activan con nuestra fe, con la obediencia. Todos aquellos que han reconocido que yo soy Jehová, Dios, ellos verán mi gloria. Los que no reconocen a Dios como creador, como su Padre, no va a haber gloria de Dios. Habíamos hablado qué significa la gloria de Dios. Aquellos que han escuchado mi palabra y no han obedecido, escuche bien esto, yo no le escucharé, dice el Señor. ¿Qué significa aquellas personas que han escuchado mi palabra? Significa aquellos que creyeron en mi palabra, aceptaron a Dios, sirvieron un tiempo, pero después se alejó, empieza a vivir en desobediencia, a su manera, hace las cosas a su manera, piensa a su manera, no como Dios demanda, no como Dios dice, no como Dios quiere, no como Dios habla en su palabra. Esa persona está en desobediencia. En el pueblo de Dios en la creación de Dios hay dos tipos de personas que Dios no le agrada, aunque lo ama a todos. A uno Dios le considera como malvados, a otros le considera desobedientes. Los malvados son aquellas personas que nunca recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca creen de lo que dice la palabra del Señor. Esos son malvados y nunca se convierte al Señor. Y los creyentes que ya recibieron al Señor, pero viven a su manera, son creyentes desobedientes. Algunos podemos decir como rebelde. En vez de adorar al Señor, en vez de creer en el Señor, en vez de obedecer a Dios, obedece al enemigo, pero hijo de Dios. Cree en el Señor de acuerdo de su necesidad, de sus problemas, de las situaciones que se presenten. Entonces, los desobedientes, a los desobedientes Dios no le escucha. Sea cristiano, usted puede venir a la iglesia, puede cantar, puede leer la Biblia, puede orar o puede recibir Santa Cena, pero usted vive a tu manera. Dios no te va a escuchar, porque eso es lo que dice el Señor. Él no va a escuchar a los desobedientes. Ahora vamos a comenzar en esta parte. Eso habíamos estudiado el domingo pasado. Dice el Señor, yo escucho al que me ama. Yo escucho al que me obedece. Yo tengo la solución. Solución de la vida, solución de los problemas, solución de las respuestas, solución que tú no puedes, Dios lo tiene. Y Dios le escucha a los que lo aman y a los que lo obedecen. Ahora yo le pregunto, ¿cómo podemos saber que amamos a Dios? ¿Cómo podemos saber, a ver cuánto amamos a Dios? Verá que amamos a Dios.
Por eso estamos aquí. ¿Cómo podemos comprobar que amamos a Dios? Hoy vamos a comprobar, y para los que están escuchando también, vas a comprobar si usted ama a Dios. No porque dice que es cristiano, no porque va a la iglesia, no porque lee la Biblia, no porque oras. Tú puedes hacer muchas cosas, pero Dios te puede considerar como un desobediente. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, o Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Esto no le habló cualquier escritor o cualquier apóstol. Este habló Jesús. Mira lo que dice el Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuándo nosotros amamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando obedecemos los mandamientos. Ahora, cuando decimos mandamientos, el domingo pasó al final de la enseñanza, yo le había aclarado una duda. Cuando dice mandamientos, ¿cuál mandamientos? Hay dos tipos de mandamientos. Mandamientos del antiguo pacto y mandamientos del nuevo pacto. Habíamos estudiado que los israelitas, los judíos, tienen 613 mandamientos o leyes. 613. Mucho, ¿verdad? Bastante. Pero de los 613, solo Dios Padre le dio, escribió con sus dedos, que le llaman, ¿cómo le llaman? 10 mandamientos. Ahora bien, de los 613, de los mandamientos del antiguo pacto, se divide en dos. Uno que es positivo, otro negativo. En otras palabras, uno que positivo, lo que Dios demanda que debemos de hacer. Y el negativo, lo que Dios demanda que no debemos de hacer. Dos cosas. De los 613 leyes, los judíos, el antiguo pacto que escribió Moisés, algunas veces, no sé si habrán dado Dios a Moisés o alguien lo escribió, no sé, pero tiene, según la historia, que puede haber más o puede haber menos, no se sabe, pero se creen que hay 613 leyes. En esos mandamientos hay mandamientos de ceremoniales, cómo debe de hacer el servicio, cómo construir el edificio, etcétera, cómo vivir. Mandamientos de normas morales, mandamientos de ética como cristiano, como pueblo de Dios, cómo debe de vivir, ética del pueblo. Y por último, mandamientos de judiciales, cómo debe de juzgarlos. Hay historia, hay mandamientos en Torah, en la Biblia. Encontramos historia, poesías y normas. Hay muchas cosas en la palabra del Señor. Entonces, pero Jesucristo, ¿cuáles son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Y habló Jesús, que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? Jesús. No dijo antiguo pacto, mandamiento del Padre, sino mandamiento, mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? El mandamiento de Jesús se encuentra Mateo capítulo 22, 26 al 28. ¿Qué dice? Mandamiento de Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Solo dos cosas. Es el que resume los 10 mandamientos del antiguo pacto.
1 al 4, respeto a Dios, adorar a Dios, adoración a Dios o honrar a Dios, amar a Dios. 1 al 4. No tendrás otros dioses porque tú amas a Dios. Porque adoras a Dios. Porque respetas a Dios. 1 al 4 habla respeto hacia Dios. Y la segunda parte de 6 al 10 del antiguo, los 10 mandamientos, habla respeto a nuestro semejante, al prójimo. Amarás al prójimo. Si tú amas, tú respetas, usted no va a levantar falso testimonio contra su hermano. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a calumniar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a asesinar a tu prójimo, ¿verdad? Por eso Jesús resumió en 2 mandamientos. Pero así también Jesús dijo, mira lo que dice el versículo 24. Aquí aclara un poquito más. Juan 14, versículo 24. Estamos estudiando: el que me ama, obedece mis mandamientos. Porque el Espíritu Santo dijo, yo escucho a las personas que me aman. Ahora bien, 24 dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Ahora ya cambió. No dijo mi mandamiento, dijo mis palabras. Entonces, esos mandamientos que resumió Jesús, antiguo pacto resumido en 2. Pero ahora, ¿cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento. Algunos mandamientos de Jesús están en Mateo capítulo 5 en adelante. Ahí va a encontrar muchos. No odiar a nuestros hijos, a nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Amar a los enemigos. Esa palabra del Señor. Ámense unos a los otros y serán mis discípulos. Y para que el mundo vieran que ustedes son mis discípulos. Amar unos a los otros. Es un mandamiento del Señor Jesús. Nuevo mandamiento os doy, dice el Señor, que amen unos a los otros. Nuevo mandamiento. El Padre no le había dicho amen unos a los otros, ¿verdad? Ajá. No desearás a su prójimo, no le haga eso, no le haga, pero no dijo amen unos a otros. Pero por eso Jesús dijo, nuevos mandamientos os doy. Amen unos a otros. Los mandamientos. La palabra del Señor, toda la palabra que el Señor nos dio, si tú obedeces lo que dijo Jesús, amamos a Jesús. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. O sea, toda palabra que Dios, Jesús, nuestro Señor Jesús que está dando, el Padre le dio y Él está hablando, estableciendo el nuevo mandamiento. Cuando amamos a Dios, cuando amamos al Señor Jesús, Él viene y habita en nosotros. Versículo 23. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Si nosotros obedecemos la palabra que Jesús nos dio, ahora hay que aprender, por eso hay que leer la Biblia, cuál es la palabra que da Jesús, cuál es la enseñanza de Jesús. Hay que aprender. Por eso el Señor dijo que el que es fiel a su enseñanza será sus discípulos. Mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Padre lo amará y el Espíritu del Padre, el Hijo, vivirá en nosotros. Si lo amamos, si lo obedecemos a Dios. Si no obedecemos a Dios,
va a vivir en tu corazón los demonios. Satanás, el diablo y sus demonios. Pero si lo amamos a Dios, vamos a obedecer. El Padre nos amará y ellos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, vivirá con nosotros. Nuestro corazón se vuelve un pedacito de cielo, porque Dios no habita en el infierno. Esta semana, cuando estaba estudiando con mi hermano Olvan, me decía: cuando no hay Dios en nosotros, es un infierno. ¿Es cierto? Les digo, ¿es cierto? Porque el diablo no puede traer cielo en nuestra vida. Lo que el diablo trae es infierno, porque él sale del infierno, trae los problemas, trae el sufrimiento, trae lágrimas, trae dolor, trae enfermedades, trae divisiones, trae soledad, trae todo lo malo. Infierno, cuando Dios no está con nosotros, porque el enemigo está ahí. El diablo siempre trae lo malo en nuestra vida. Y cuando Dios está en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida, nos damos cuenta, hay paz, hay alegría, hay tranquilidad, hay provisión, hay bendición, hay unidad, hay respeto, hay paciencia, hay amor, hay alegría. Porque todas esas cosas buenas produce Dios. Entonces, para que Dios venga a habitar a tu casa, en su vida, en su comunidad, en su país, tiene que estar Dios ahí. Dios es el que trae todas esas cosas. Y para que Dios esté ahí, tú tienes que obedecer. Tienes que hacer como Dios dice las cosas. Pero si tú quieres hacer a tu manera, yo he escuchado a muchas personas decir, hablar, solamente buscan texto que le conviene. Así somos algunos cristianos. Los textos que le conviene y expresa y ya se satisface su emoción y está feliz. Pero eso no se resuelve el problema que tiene. No quiere escuchar. Por eso Salmos, cuando nosotros vamos al Salmo 34, dice que cuando amamos al Señor, somos fieles a sus enseñanzas, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Los ojos del Señor está, Salmo 34, versículo 15. Los ojos del Señor está sobre los justos. Ahora yo lo pregunto, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que van a la iglesia, los cristianos, algunos, no todos. Los que van a la iglesia, no todos son justos. El que sabe la palabra, no. El que cree en Dios, tal vez. ¿Quiénes son los justos? Los justos da ese título por Dios. No es que nadie te va a decir que mi hermano Luis es un justo porque respeta la ley de los hombres. Sí, esa es justicia humana. Hay dos tipos de justicia: justicia humana, justicia divina. El que respeta, el que practica, el que obedece las leyes de la tierra, las leyes de una ciudad, de las autoridades que han establecido las leyes. Cuando usted no obedeces, tú eres un delincuente. La ley te va a perseguir, te va a capturar, te va a juzgar, te va a castigar. Ahí están los jueces para eso. Y esas leyes Dios no lo puso. ¿Quién lo puso? Los hombres. Los hombres lo pusieron basado en 3 elementos. En la razón. Yo creo que debe ser así. Razonaron. Por el derecho. Cada uno, derecho de los seres humanos. ¿Ha escuchado el derecho humano, verdad? Basando en eso. Y la igualdad. Ante la ley, todos somos iguales. Nadie está sobre la ley. ¿Ha escuchado esa palabra, verdad? Pero ¿cuál ley? Ley del hombre. Entonces, pero Dios también. ¿En qué se basa la justicia de Dios? No se basa en esas 3 cosas. Esas 3 cosas establecieron los hombres para gobernar el ser humano.
Pero Dios no lo puso eso así. Al contrario, en la justicia divina usted no tiene derecho. Está fuerte, ¿verdad? Usted no tiene razón de opinar. En la justicia divina, ante Dios, no todos somos iguales. Hijo del diablo o hijo de Dios. No todos somos iguales. Desobediente o obediente. Punto. No hay igual. No hay. Es al revés. No es igual. La justicia divina y la justicia humana. La justicia divina, la razón, nosotros no razonamos lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, esa es la perfecta palabra, mandato, mandamientos. Usted no tiene por qué opinar. Usted como criatura, como hijo de Dios, como siervo de Dios, solo obedece. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él nos creó. Él es el dueño. Él es dueño absoluto. Él no tiene por qué consultar con alguien para hacer las cosas. Él estableció sus leyes, sus mandamientos. El que quiere de Él tiene que hacer como Él dice. Y Él nos mandó. Si yo diría las leyes naturales que Dios puso en nosotros, usted no puede contradecir. Cuando quiere ir al baño, usted tiene que ir al baño. Usted no puede oponer. Si lo pones, te enfermas o te mueres. ¿Qué quieres? Si tienes hambre, pues tienes que comer, aunque no quieras comer. Si no comes, te enfermas o te puedes morir. Cuando el cuerpo pide una cosa, pues esa es la ley sobrenatural que Dios puso. Y nadie le pidió que necesitamos 4 ojos. Dios te puso 2 ojos y punto. Usted no puede razonar, pero ¿por qué me dio solo 3? Eso no es problema tuyo. Dios lo puso y así quiso, porque ese es lo correcto, ese es perfecto, esa es su santa voluntad. Eso es su justicia divina. O usted no te gusta, pues rompa los 2 ojos y quédate sin ojos. No vas a lograr nada. 2 brazos y punto. Usted no puede tener 3, 4 ni 5 brazos. Si Dios te quiere dar 5 dedos, 6 dedos, ese ahí le toca a Dios, no a usted. Si Dios te quiere dar 100 años, pues 100 años te dará, o más. Usted no puede, no tiene derecho. ¿Cuánto compraste por la vida que tenemos? ¿Cuánto pagamos a Dios? Nada. ¿Qué derecho tenemos vivir sobre la tierra? No, si no pagamos nada, ni un centavo de la vida. Dios nos regaló la vida no solamente. ¿Qué derecho tenemos? Usar las cosas de Dios. Pero muchas veces creemos que tenemos derecho. Queremos aplicar la ley humana a la justicia divina. Eso no funciona así. La justicia divina al revés. Usted obedece lo que Dios dice para ir al cielo, para estar bien, para estar bendecido, para que todo le vaya bien. Haga como Dios dice, porque Él sabe por qué lo puso, aunque no entienda. Porque eso es lo correcto, eso es lo perfecto. Esa es la última verdad. La verdad que es tuyo. Una persona que me preguntó, un muchacho joven me preguntó, dice, pastor, ¿qué es la verdad para ti? Para lo que es verdad para ti, le digo, no es verdad para mí. La verdad no es de lo que uno cree, uno el que dice, uno que, sino la verdad está en Dios. Lo que Dios dijo, esa es la verdad. Lo que humano piensa no es verdad. Tiene cierto sentido, pero lo que es verdad para ti, por ejemplo, te dicen, si haga tal cosa, va a estar bien, pero cuando tú haces no sucede. Lo que fue verdad. A los niños hay que castigar, encerrar en el cuarto y para castigar. La Biblia dice que le dé. La Biblia dice que le dé. Hay que castigarlo, hay que castigarlo. Pero el hombre quiere que hagamos una manera diferente. El hombre hace de diferente manera. Pensamos de diferente manera. Actuamos de diferente manera. Porque somos naturales. Entonces cuando Dios dice, los justos, ¿a quién está hablando? Los que practican la justicia.
¿Cuál justicia? Justicia divina. La justicia divina se basa en la obediencia a los mandamientos del Señor. Lo que Dios dice en su palabra, hágalo así y le va a ir muy bien. Por eso los ojos del Señor están sobre los justos, el que practica sus palabras. ¿Qué más? Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A quiénes? A los justos. Ya sabemos quién es justo, ¿verdad? Versículo 16. Estoy leyendo Salmo 34, versículo 16. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra de su memoria. Versículo 17. Los justos claman y el Señor lo oye. Cuando no son justos, Dios no lo oye. A los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que practican la justicia divina. Viven, andan, hacen, actúan como Dios ha mandado hacer. El que no vive de esa manera, Dios no le escucha. Ni tampoco es hijo de Dios. Pero muchos van a decir, todos somos hijos de Dios. Ese es para ti. Pero eso no es la verdad. Es una mentira del diablo. Dios nos dice eso. Cuando claman a los justos, Dios lo oye y lo libra de todas sus angustias. Muchos son las angustias de los justos, pero el Señor lo librará de todas ellas. Angustia. El enemigo los provoca, el enemigo los tienta, el enemigo... Muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero a Dios no le agrada, pues lo dejamos hacerlo. Y nos acusan y nos acosan, ¿verdad? Nos roban, se abusan de nosotros en la casa, en la familia, en la ciudad, en el gobierno, en la política, en todos lados. Porque nosotros somos enemigos del diablo. Por eso nos acosa. Ahora bien, versículo 19. Muchas son las angustias de los justos, pero el Señor los librará de todas ellas. La maldad destruye a los malvados y serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. No serán condenados. ¿Por quién? Por Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, 31, cuando nosotros amamos al Señor, somos fieles a sus enseñanzas. Si somos fieles a sus enseñanzas, entonces somos discípulos de Jesucristo. Si no somos fieles a sus enseñanzas, no somos discípulos de Jesús. ¿Qué somos? Creyentes. Creemos en Jesús, pero no lo aceptamos su enseñanza. Entonces somos creyentes. Por eso el Señor una vez nos dijo que en la iglesia hay 3 tipos de personas: creyentes, discípulos y después instrumentos de Dios. Todo comienza al creer. El creyente tiene que subir para ser discípulo de Jesús. De discípulo de Jesús escoge para su instrumento. Puede ser pastor, puede ser profeta, puede ser apóstol, puede ser evangelista, o puede usar su boca, su mente, para Dios usarte para su reino celestial. Amén. Pero tiene que subir del creyente. Cuando se estanque el creyente, pues no es discípulo de Jesús, Dios nunca lo va a usar. Ahora bien, podemos mencionar muchos textos, pero voy a leer último, que dice Primera de Pedro 15, 17. Este le habla a los hijos de Dios, a los justos, a los creyentes, a los discípulos. Apóstol Pablo le dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Primera de Pedro 1, 15 al 17. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan,
Es una recomendación de apóstol Pedro. ¿Cómo debemos de ser los hijos de Dios? Santo como Dios. Santo como Dios. Alejado, ¿qué es santo? Santo no es una estatua. Santos son aquellos que se han apartado del mal, que viven para Dios. Sean santos, alejados del mal, porque Él es santo, el que nos llamó. Versículo 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo, porque somos nuestro Padre, Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Versículo 17, y ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinando en este mundo. Como Él no tiene favoritismo en nuestro Dios, Él juzga, dice, imparcialmente. No importa de dónde viene, cuál es su raza, qué lengua hablas, Él va a juzgar como debe de juzgar. Él va a juzgar de acuerdo a su justicia divina, obediente o desobediente. No es el Señor, yo no sabía. Ya que sabemos que ese Dios que va a juzgar es recto, amoroso, pero justo. Tenemos que vivir en reverencia. ¿Qué es reverencia? Vivir reverente significa amor profundo y respeto a Dios. Amor y respeto profundo a Dios. Esa es la manera que debemos de vivir. Ahora, vamos a continuar. Dice el Señor, yo soy el Dios de todos los dioses. Cuando aquí tal vez algunos no me van a creer. Cuando dice, yo soy el Dios de todos los dioses. ¿A qué se refiere? ¿Cuál Dios? Nosotros podemos tener muchos dioses, ¿verdad? Cuando a quien usted le pone más importante en su vida, a quien usted le pone, lo quiere mucho, a quien usted lo pone primero en su vida, es el Dios tuyo. Si usted la ama mucho a su pareja y antes que Dios, pues su pareja se convierte en un Dios. Si usted lo ama mucho a sus hijos y lo pone después de Dios o antes de Dios, ese es tu Dios. Pero Dios no lo refiere en eso. Dios no lo refiere a esos ídolos que ponemos. Dios se refiere a los dioses. ¿Sabe quiénes son los dioses? Vamos a Salmo 82, versículo 2. Porque dice el Espíritu Santo, yo soy el Dios de los dioses. ¿Cuál Dios se refiere? Nuestro Señor Espíritu Santo. 82, versículo 6. Dice así, yo les digo, dice el Señor, yo les digo, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo Dios. O todos ustedes son hijos del Altísimo. Por lo tanto, ustedes son dioses. Y Jesús confirma. Mira lo que confirma Jesús. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 34. Te voy a leer qué dijo Jesús. 10:34 dice así. Jesús respondió a los fariseos, ¿acaso no está escrito en tu ley, en la Torá, yo he dicho que ustedes son dioses? ¿No has leído? Porque le acusaron a Jesús que Jesús está haciéndose Dios, porque él decía
que Él era Dios. Se refería. Entonces le decía, Jesús le dijo, ¿acaso que no has leído en sus leyes que dice que ustedes son dioses? Por eso el Espíritu Santo dice, yo soy el Dios de los dioses. Yo te he prometido sanar. ¿A quién le está diciendo? A los dioses. Dios de los dioses. Yo te he prometido sanar, te voy a sanar. Yo te he prometido bendecirte, te voy a bendecir. Ahora nos toca a nosotros si queremos creerlo. Yo te he prometido abrir una puerta, te la voy a abrir. Pero aquí viene la condición. Si eres un hijo obediente. No le hablan a los malvados, a los hijos están hablando. A los cristianos, los que creen en Jesucristo, los seguidores de Jesucristo, a los discípulos, a los apóstoles, a los cristianos. El Señor dice, por eso el Señor dijo, yo soy el Dios de los dioses, Rey de reyes. Aquí están los reyes. Ese rey, Jesús, el rey de nosotros. Ahora bien, la condición es ser obediente. Usted puede ser cristiano, pero si tú no eres obediente a Dios, Dios no te va a sanar de su enfermedad. Y la enfermedad fue provocada por nosotros porque está muchas veces obedecemos a Dios y hacemos las cosas que no debemos de hacer porque es el enemigo que provocó. Obedecemos al enemigo, desobedecemos a Dios y caímos en la trampa del enemigo, y el enemigo nos da la enfermedad por andar promiscuo. Teniendo su esposa, anda buscando otra esposa, otro esposo. En vez de buscar una esposa, anda de prostituta o prostituto. Por desobediencia caemos en la trampa del enemigo. Enfermedad no solamente sexual. Hay enfermedad de la sangre también. Hay enfermedad que entra por la boca, por la lengua larga. Hay enfermedades por desobediencia. Es una persona mayor y quiere ser joven. Por las operaciones. Estabas estudiando de eso. Muchas veces no queremos aceptar lo que Dios está haciendo. Los de pelo liso quiere pelo crespo. Los de pelo crespo quiere ser liso. Hay que plancharlo. ¿Y no sabe que todo eso trae consecuencias? No lo sabemos. Pero hay enfermedades en nuestra vida por no aceptar lo que Dios está haciendo. Ahora las pastoras se operan, los pastores se operan, no tienen papada porque ya están operados. Dios permite por algo caer la papada. No sé por qué. Arruga por algo. Mira qué linda se ve la hermana Elsa con ese pelo blanco. Pero si no fuera cristiana ya lo hubiera pintado la cabeza, el pelo con negro, ¿verdad? O amarillo o rojo, no sé. ¿Qué? A mí me gusta el pelo. Ahí está. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, viene la consecuencia. Por eso el Señor dice, si tú quieres que yo te sane, si tú quieres que yo te bendiga, si tú quieres que yo abra las puertas de bendiciones, de provisiones, de protecciones, tiene que vivir en obediencia. Y se le habla a su pueblo, a sus hijos. Pero muchos no predican. Viven desobediencia desde arriba hasta abajo. ¿Y quién le va? Entonces oran, predican, claman, no pasa nada. Dios no le escucha la oración.
Por eso el Señor dice, si eres un hijo obediente, todas las promesas que yo le he hecho de bendición, yo te le voy a dar. De sanidad, yo le voy a sanar. Abrir las puertas, yo le voy a abrir. Protección, yo te voy a proteger. Pero estás separado por el pecado. Aléjate de Dios, pero tú quieres que Dios te proteja allá en las manos del diablo. Dios no te va a proteger. Tú tienes que estar con Dios para que Dios te proteja. Pero si tú te separas por hacer el mal, pues el mal te va a alcanzar y te va a destruir. Dios no te va a proteger. Eso está bien claro. Los hijos de Dios tenemos que aprender. Eso es lo que dice el Señor y su palabra. Dice el Señor, en aquel día, dice el Espíritu Santo, en aquel día me vas a decir, a mí nunca me hablaron. Vamos a poner excusa. ¿Cuándo es aquel día? En el final de los tiempos. Un día el Señor me dijo, háblale. El Señor no habla bien el español. Háblale. El que quiere escuchar, que escuche. El que no quiere escuchar, pediré la cuenta después de los tiempos. Este es el tiempo, dice. En aquel día, dice el Señor, me vas a decir, a mí nunca me hablaron. Señor, no le entendía bien porque no habla bien el español. No hay excusa. Mira lo que dice el Señor. Pero ahora mismo tú estás escuchando. Ahora mismo yo te estoy hablando, dice el Señor. Ahora mismo yo te estoy enseñando para que tú sigas un camino perfecto hacia la salvación. Ahora está hablando Dios. Para que no vayamos al infierno. Está hablando a tiempo. Pero si nosotros ponemos excusa, pues Dios no puede hacer nada. Dios nunca nos va a obligar a entrar al cielo. Ni tampoco nos va a obligar a entrar al infierno. O usted escoge dónde quiere ir, al infierno o al cielo. Escoja tú. Dios no le obliga que usted reciba la sanidad, ni tampoco para que sea bendecido. Dios nunca, Él ofrece, pero depende de ti si quiere recibirlo o no quiere recibirlo. Y depende de nosotros. Mateo capítulo 22 dice, Mateo 7, 22. Muchos me dirán aquel día, ¿verdad? Menciona aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos los demonios y hicimos muchos milagros. Entonces le dirá claramente, jamás los conocí, porque estaba desobediente. Apártate de mí, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque era un desobediente pastor, era un desobediente profeta, o un desobediente evangelista, o un desobediente creyente. Dios no puede hacer si tú no quieres. Dios no puede hacer nada. Mateo 24, 31 dice, estoy hablando de aquel día. Muchos van a poder pedir excusa al Señor. Señor, yo no sabía que esto era la verdad. Ya muy tarde va a decir el Señor. Por eso está hablando ahora, para que usted se prepare para que alcance la salvación. Mateo 24, 31 dice, y al sonido de la gran trompeta mandará Dios a sus ángeles. Reunirán de los cuatro vientos a los elegidos. En los que no son elegidos no va a recoger, se va a quedar allá con los demonios, de un extremo al otro del cielo. A los elegidos. Apocalipsis, yo quiero leer este Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, mira lo que dice el Señor. Versículo 11 al 14. Luego vi un gran trono blanco, era el trono de Jesús. Y alguien que estaba sentado en él,
De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Desapareció la tierra y el cielo, el espacio, todos los astros desapareció. Entonces quiere decir que Dios no va a estar aquí en la tierra, sino en el espacio, en el reino espiritual, no en el reino material, no en el reino terrenal. En la dimensión espiritual vamos a entrar, la tierra no vamos a ver porque ese está en los reinos natural. No es que se van a desaparecer, claro que desapareció porque entramos en el reino espiritual. No vamos a vivir en el reino natural, por lo tanto no vamos a mirar. Vamos a estar en el reino divino, espiritual, donde Dios habita, donde Dios vive. Ahí donde vamos a encontrarnos. Versículo 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, adultos y viejos, reyes y pobres, ricos y pobres, ¿verdad? Eso significa grandes y pequeños. De pie delante del trono blanco, trono de Jesucristo. Se abrieron unos libros y luego, que es el libro de la vida, va a haber varios libros. Libro donde de la asistencia, cuando vinimos a los pies del Señor, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, que es hijo de Dios ahora, tú perteneces al pueblo de Dios. Y otro libro va a ser el récord tuyo, cómo vivió aquí en la tierra, mentiroso, desobediente, ahí va a estar escrito. Cuando venimos primera vez en la presencia del Señor, Dios nos perdona todos nuestros pecados, lo borra, se le olvida todo lo que hemos venido haciendo desde Adán hasta acá, Dios lo perdona. Pero después de eso, tú tienes que vivir en santidad. Comienza el nuevo libro que usted va a escribir, su vida. Cuando vinimos a los pies del Señor, comienza el nuevo libro, porque el libro que venía arrastrando el libro viejo desde Adán, Dios lo quita y lo pone nuevo libro. Ahora vas a vivir como hijo mío en santidad. Vamos a escribirlo de lo bueno y de lo malo que tú hagas. Esa es la ley de Dios. Dios es así. No crea que porque viene a la iglesia no pasa nada. No, ese está registrando. ¿Cuántas veces oró? Está registrado. ¿A quién le regaló un pancito, una agua a un hijo de Dios? Está registrado. Un registro. Dios hace un registro. Dice el Señor, el mar se entregó. No, versículo 12 estaba leyendo. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, ¿viste? Conforme a lo que está escrito en el libro. En los libros. Conforme a lo que está escrito en los libros, te van a juzgar. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo aquí en la tierra? Eso es muy importante. Solo viviendo, comiendo jamón, hamburguesa, Coca-Cola, muy mal. Hay que hacer ayuno. Hay que hacer las cosas como debemos de hacer las cosas, como Dios manda. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Muerte segunda significa la separación. Segunda vez que nos separaron. Cuando pecamos en Adán, nos separamos primero. La segunda muerte es la condenación espiritual, muerte espiritual. Espiritualmente nos vamos a separar de Dios para siempre en el infierno. Esa es la segunda muerte. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quiénes van a ir ahí? Vamos al 21, versículo 8. ¿Quiénes van a ir ahí? Aquí el Espíritu Santo menciona algunos títulos. Los cobardes son los que niegan creer en el Señor, niegan decir no a las cosas malas, son cobardes. Niegan a decir yo voy a la iglesia, yo voy a creer en el Señor.
No tener miedo para hacer la obra del Señor. Cobarde. Los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexuales, los que practican artes marciales, mágicas, los idólatras, no artes marciales, artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos también, va a ese lado. ¿A cuánto le hemos mentido? ¿A quién le hemos mentido? Tenga cuidado. Ayer estaba escuchando una conversación por WhatsApp que una persona decía que el pecado más grande es el adulterio. Delante del Señor todos los pecados son pecados, no tiene tamaño. Sea robar, matar, fornicar, de lo que haga, mentir es malo. Pero el pecado que no tiene perdón, todos esos pecados grandes, pequeños que usted lo puede decir, todos los pecados, son perdonables. Único pecado que Dios no perdona, que usted blasfeme contra el Espíritu Santo, que niega creer en el Señor, renuncia a no aceptar a Jesús, y te mueres así, imperdonable. Dice, los mentirosos recibirán como herencia al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Vuelve a mencionar, segunda muerte. Dice el Señor, voy a terminar con esto. Dice el Señor, yo soy el Dios de todos aquellos que están cansados. ¿Cansados de qué? ¿De trabajar mucho? No. Cansados de tantos problemas que tienen en su vida. Cansado de los problemas, cansado de tanta situación que no sabe qué hacer. Dios tiene la solución. Dios dice, yo soy el Dios de todos aquellos que están cargados. ¿Cargados de qué? De culpabilidad, del pecado, la ansiedad, el temor, la tristeza, angustia, o sea, todas las cosas malas que el diablo nos montó cuando naciste. Tú estás cargado de eso. Fracasos, angustias, todo lo malo. No hay esperanza, ¿verdad? Cargados, desesperanzas. Yo soy el Dios de todos aquellos que están necesitados. ¿Necesitados de qué? Conocer la verdad. Necesitados de amor, necesitados de paciencia, necesitados de sabiduría, necesitados de dirección, necesitados de consuelo, guianza, seguridad, etcétera. Paz, tranquilidad, no lo hay. Yo soy el Dios de aquellas esas personas que yo tengo la solución para ayudarlo, dice el Señor. Yo soy el Dios de todos aquellos que están enfermos. Enfermos, hay dos tipos de enfermedad, física y espiritual. Como les decía al principio, físicamente están enfermos porque viven desobediencia. Pero Dios lo quiere sanarlo, quiere limpiar, quiere ayudarlo. Él tiene la solución. Él es el Dios de eso, quiere ayudarlo. Algunos que tienen problemas espirituales son aquellos que viven pecado, alejado de Dios. ¿Qué más? Falta de crecimiento, falta de perdón, falta de amor, falta de dirección. No hay guianza de Dios, que vive fracasado y todo el tiempo vive en necesidad. No hay nadie que le ayuda. El Señor dice, yo soy el Dios de ustedes. Yo te voy a ayudar. Yo tengo la solución, cómo resolver ese problema que tienes. Esa situación que está pasando es porque tú estás viviendo con el enemigo. Cuando tú vienes al Señor, usted se cambia de dueño. El dueño tuyo va a ser Dios, el que te va a ayudar, el que te va a cuidar, el que te va a sanar, el que te va a limpiar, el que te va a dar la dirección, el que te va a dar sabiduría, el que te va a suplir,
el que va a hacer todo lo que tú necesitas, Él te quiere dar. Pero si no hay Dios, el enemigo paga muy mal. Va a destruir su vida, va a destruir su salud, va a destruir su matrimonio, va a destruir sus hijos, va a destruir su futuro, va a destruir todo lo que Dios te haya regalado, Dios te haya dado. Y no hay nadie que te ayude. Usted es responsable de buscar a Dios para que Dios te ayude, que te saque de esa carga que estás cargando de vicios, angustia, desesperaciones, fracasos, dolor, enfermedad, de todo lo malo que estás cargando, el enemigo te cargó. Venga a Dios y Dios te va a descargar todo y Él te va a dar una carga liviana. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados, cansados de vivir una vida fracasada, una vida de derrota, una vida derrotadas, una vida sin sentido, sin propósito. Si usted viene a Dios, Dios te va a cambiar una manera diferente. Dios quiere ver a todo ser humano que viva como Él quiere, para que viva en esta tierra con propósito, que tenga una vida de abundancia de vida, de salud, paz, tranquilidad, que no le falte nada. Pero el ser humano, con la mentira del diablo, por la mentira del diablo, no quiere venir a Dios. Entonces sufren. Y Dios dice, yo soy el Dios que te quiero ayudar, pero quiere que vengan a mí, hagan las cosas como yo digo, porque yo sé cómo funciona un ser humano, yo sé el futuro, yo sé lo mejor de todas las cosas, yo tengo todas las cosas buenas, pero hágalo como yo te digo, yo te llevo por el camino correcto. Pero muchas veces el ser humano confía más al enemigo que están destruyendo que a Dios que quiere ayudar. Esta tarde que están escuchando, escuche bien esta palabra que Dios nos está dando para este día. Dice el Señor, yo soy tu proveedor. Yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas para vivir como un ser humano, que no falte nada. Yo soy tu Salvador, dice el Señor. No pido nada a cambio. Satanás sí. Quita tu bendición, quita tu promesa, quita todo lo que Dios te ha dado, y quita tu salud. Dios no te va a quitar nada de eso, más bien te va a quitar todo lo malo que está en ti. Solo no te pido nada a cambio. Únicamente le pido que me obedezcas. Haga las cosas como yo digo, dice el Señor, y todo va a estar bien. Que me alabes, que me proclame nombre a las naciones y que hable de que yo soy la salvación de tus problemas. Yo soy el Salvador. Dios es el que da la salvación. Y esa es la salvación de nuestras situaciones que estamos pasando. Él quiere ayudarnos. Que yo soy ese Padre de todo aquel que me busca. Pero si no lo buscamos, dice el Señor, viene tiempo en que mis hijos van a ser bendecidos. Voy a terminar con esto. Dice el Señor que vienen tiempos que mis hijos van a ser bendecidos. Dios lo va a bendecir a los hijos de Dios obedientes. Y los que no son obedientes no van a ser bendecidos, van a sufrir porque están bajo control del enemigo, siendo hijos de Dios. Usted va a sufrir la consecuencia de su desobediencia. Así que estás a tiempo para que usted empiece a acercar a Dios, para que usted empiece a caminar con Dios. Si quiere ver los mejores días de su vida, camina con el Señor. Si se aleja de Dios, le va a ir muy mal y nadie te podrá ayudar. Decidirás hacer el bien y todo te irá bien. Y si lo decides hacer el mal, en todo le irá muy mal. Eso no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Así que esta tarde tú tomas decisiones cómo quieres vivir en esta tierra. Bajo la protección de Dios
o bajo el juicio de Dios, bajo la protección del enemigo, bajo el dolor, sufrimiento con el enemigo. Así que esta tarde, deja en tus manos, los que están escuchando esta palabra, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Porque el Señor dice que vienen tiempos que mis hijos van a ser bendecidos. Así que ¿cuánto decimos amén? Amén. Levanta sus manos. Repita conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, gracias por esa promesa. gracias por este amor. Yo voy a ser bendecido Yo voy a ser porque bendecido. tú me estás bendiciendo y voy a vivir en obediencia de aquí en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que no se preocupe, Dios le va a empezar a bendecir a su pueblo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí este domingo. Lo esperamos el próximo domingo. Después del servicio tenemos cena del Señor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bendiciones.